luego portela, y tata porte yo mate la taca, te pegamos a la moza la mamache, te pegamos a la moza la mamache. Héroes, mitos y leyendas, un camino hacia el despertar, donde el héroe se encuentra consigo mismo y debe hacerle frente a la oscuridad. Desde el llamado a la aventura hasta el retorno a su casa, el viaje del héroe es una historia eterna que a todos podría inspirarnos. El héroe debe enfrentar sus miedos y en las batallas encontrar su valor, para luego descubrir su propósito y llevarlo con amor. Todos los dioses y todos los demonios lo acompañan en este camino sin fin, donde su corazón es su único guía y su destino le da un nuevo comienzo en el fin. A través del mito y el sueño se revela la verdad. El héroe es el arquetipo del ser humano en busca de su libertad. El héroe de las mil caras, la obra de Joseph Campbell, nos muestra un posible camino y nos invita a emprender el viaje a través de la sabiduría de las culturas antiguas y las enseñanzas de los sabios de antaño. Te invito, me acompañes en este viaje hacia la sabiduría, un canto a la heroica historia, una oda a la mitología. Espero de todo corazón que te inspires a seguir adelante en tu camino hacia la gloria. Así que disfruta este viaje mítico y emocional y a descubrir ese héroe que vive en ti y que tu historia también es inmortal. Pero primero, quiero darte algunas claves, algunos porqués para dotar de significado a la aventura. El sueño, ese momento donde somos bombardeados por el inconsciente, con toda clase de brumas, seres extraños, terrores, reinos paradisíacos e imágenes engañosas. Es el lado oculto del ser humano, es el lado mágico, onírico y tenebroso que no nos atrevemos a prestarle la debida atención, que, de hacerlo, nos asombrarían las joyas y calamidades que nos encontraríamos. Tanto los sueños como los mitos son expresiones de la mente inconsciente. Ambos son formas de comunicación a través de la cual el ser humano trata de comprender su realidad y su lugar en el mundo. Campbell sostiene que los mitos son una forma de sueño que nos conecta con el inconsciente colectivo de la humanidad. Los mitos son historias simbólicas que expresan las verdades más profundas y universales de la experiencia humana, como el amor, la muerte, el miedo y la redención. En ese sentido, los mitos nos proporcionan un marco para comprender el mundo y nuestra experiencia en él. Por otro lado, los sueños son personales, son una forma de mito individual que nos conecta con nuestro propio inconsciente. Al igual que los mitos, los sueños son historias simbólicas que nos permiten explorar nuestro mundo interior y resolver nuestros conflictos internos, ya que de no ser capaces de resolver nuestras inquietudes internas, se corre el riesgo de sufrir un intenso miedo a vivir. Este miedo se debe a la falta de conexión con nuestra propia mitología personal, es decir, con el relato interno que nos decimos de quiénes somos y cuál es nuestro propósito en la vida. El miedo a vivir implica hacerle frente al hecho de que algún día vamos a morir.
debemos aceptar que es una parte natural de la experiencia humana. Al abrazar la mortalidad y comprender que la muerte es parte de la vida, las personas pueden aprender a vivir plenamente en el momento presente y encontrar significado y propósito. Joseph Campbell señala que los rituales de iniciación pueden ayudar a las personas a comprender el significado de sus vidas y a enfrentar sus miedos existenciales. Lamentablemente, estas tradiciones se encuentran ausentes en las sociedades occidentales modernas. Los rituales de iniciación son fundamentales para la creación y mantenimiento de una cultura coherente y estable, ya que permiten a los jóvenes superar su etapa de inocencia y acceder a una nueva forma de comprensión y participación en la sociedad. El individuo muere y renace simbólicamente. Se somete a una serie de pruebas, sufrimientos y privaciones para demostrar su valentía, resistencia y compromiso con la comunidad. En este proceso, el individuo debe dejar atrás su antigua identidad, debe dejar de pensar como niño y debe asumir una nueva identidad, más acorde con las expectativas y valores de la comunidad. Ahora, debe de comenzar a pensar como hombre. La tragedia y la comedia son dos formas complementarias de expresión que reflejan la naturaleza dual del ser humano. La tragedia se enfoca en el sufrimiento, la pérdida y la mortalidad, mientras que la comedia se enfoca en la alegría, el triunfo y la vida. La tragedia es una forma de ritual psicológico que ayuda a la gente a enfrentar y superar el dolor y a la adversidad. A través de los mitos y las historias trágicas, las personas pueden encontrar consuelo y un sentido de significado en las dificultades de la vida. Todos, absolutamente todos, enfrentamos tragedias personales en algún momento de nuestras vidas, y es importante aprender a lidiar con ellas de manera constructiva. Lo hermoso de la tragedia es que puede ser una oportunidad para el crecimiento y la transformación personal, en lugar de una mera fuente de sufrimiento. La comedia surge de la aceptación de las limitaciones humanas y del reconocimiento de la humanidad en los demás. Es una celebración de la vida y la diversidad, en contraposición a la tragedia, que se enfoca en la muerte y la destrucción. La comedia es una forma de crítica social, disfrazada, que permite a la audiencia reírse de sí misma y de las fallas de la sociedad, sin sentirse amenazada o atacada. En ese sentido, la comedia tiene un poder transformador que puede ayudar a la comunidad a ver sus debilidades y trabajar para mejorarlas. Tragedia y comedia son dos elementos clave en la literatura y la mitología, y ambos son necesarios para comprender la complejidad de la vida humana y nos ayudan en el desarrollo personal y social. Existe una estrecha relación entre el héroe y la figura divina. Los dioses son los arquetipos que representan los aspectos más elevados de la psique humana, mientras que los héroes son los modelos de conducta a seguir por los mortales. En la mayoría de los mitos y leyendas, el héroe y el dios están muy relacionados. A menudo el héroe es descendiente o elegido por un dios,
para llevar a cabo una tarea heroica. Campbell argumenta que el héroe y el dios representan dos aspectos de la misma entidad, es decir, dos caras de la misma moneda. El dios personifica la dimensión eterna e inmutable del ser humano, mientras que el héroe personifica la dimensión temporal y cambiante. El héroe es el mismísimo modelo ideal que simboliza la realización del potencial humano. Él se enfrenta a pruebas y desafíos que parecen insuperables, pero finalmente triunfa gracias a su perseverancia y valor. Al hacerlo, el héroe demuestra que los seres humanos pueden superar sus limitaciones y alcanzar su verdadero potencial. Esta cercana relación simboliza la necesidad humana de conectarse con lo divino. Al seguir el ejemplo del héroe y enfrentar nuestros propios desafíos, podemos elevarnos a la altura de los dioses y experimentar la verdadera grandeza del ser humano. En la psicología del Dr. Carl Gustav Jung se sostienen representaciones simbólicas del héroe y de Dios. Dichas identidades son esenciales para el proceso de individuación, que no es más que un camino hacia la madurez y la plenitud personal, en la que la persona se conoce a sí misma, se acepta y se integran todas sus partes, tanto las positivas como las negativas. Al enfrentar y superar los desafíos que nos presentan, nos convertimos en individuos completos y realizados, capaces de abrazar tanto la dimensión temporal como la eterna de nuestra existencia. Muchísimas culturas alrededor del mundo tienen una creencia central en torno a un lugar sagrado, donde se cree que el origen de todo emergió por primera vez en ese lugar en específico. Dicho lugar sagrado puede ser un árbol, una montaña o un lago, y es ahí donde las fuerzas cósmicas convergen y se manifiestan de manera tangible. Esta idea del ombligo del mundo se puede ver en la forma en que las personas diseñan y organizan sus espacios, desde la disposición de las casas hasta la planificación de las ciudades. Campbell señala que la búsqueda del ombligo y la orientación hacia él se extiende incluso al plano psicológico, donde cada persona busca su propia identidad y conexión con un centro que le dé sentido y significado en su vida. El autor argumenta que estos lugares sagrados no son simplemente un punto en el mapa, sino que están imbuidos de un significado profundo para la cultura en la que se encuentran. Son lugares de peregrinación y adoración, y se cree que son la conexión entre el cielo y la tierra. El ombligo del mundo es el lugar donde la realidad se fusiona con lo divino y donde los seres humanos pueden experimentar una conexión directa con lo sagrado. El ombligo del mundo, que se encuentra dentro de nosotros, nos suministra de un poder divino ilimitado. Nos da fuerza vital. La fuerza vital del héroe es el motor que lo impulsa a buscar su verdadero propósito en la vida. Es la energía interna que lo lleva a desafiar lo cotidiano y a buscar algo más de su actual existencia. Esa energía interna que impulsa al individuo a aventurarse a lo desconocido y a superar los obstáculos en su camino hacia la autorrealización. Es una manifestación pura del self, del sí mismo. Según el Dr. Carl Jung, el self es el núcleo central de la psique humana, que representa la totalidad del individuo, tanto consciente como inconsciente,
es el arquetipo de la totalidad, el centro de la personalidad y es la meta de la búsqueda de la individuación. El self es el punto de unión de la conciencia y la inconsciencia y es la fuente de la autorregulación y el equilibrio psicológico. Jung sostenía que el self es la expresión más elevada de la psique, es una manifestación de lo trascendental, una conexión con la dimensión espiritual, un yo consciente de su divinidad. Del self emergen todas las herramientas que necesitamos para comenzar la aventura. Ahí está nuestro yo ya realizado, o nuestro yo divino, que nos está llamando a su encuentro. Es importante que como héroe sepas reconocer el valor y la importancia que tiene este arquetipo psicológico, ya que él será tu guía interior en este viaje. Él te acompañará en el plano de lo consciente e inconsciente. Deberás aprender a entender las formas y los modos que utiliza para comunicarse contigo, para comunicarse con la conciencia de vigilia o ego. El self utiliza diversas formas para hacerlo, entre las que destacan: según Carl Jung, el self utiliza los símbolos para comunicarse con el consciente a través del lenguaje de los sueños, la imaginación activa y las asociaciones simbólicas. En los sueños, el self puede utilizar símbolos arquetípicos para transmitir un mensaje o una imagen que el ego no podría captar de otra manera. Estos símbolos pueden ser imágenes poderosas como el sol, la luna, el agua, el fuego, la serpiente, entre otros, que contienen significados universales y profundos. En la imaginación activa, el self puede manifestarse a través de imágenes que surgen espontáneamente en la mente y que pueden ser utilizadas para explorar y comprender aspectos de uno mismo que están ocultos en el inconsciente. El self también puede utilizar asociaciones simbólicas en la vida cotidiana, como encuentros fortuitos, coincidencias o eventos significativos que pueden ser interpretados como señales o mensajes que nos guían hacia nuestro camino de individuación. La intuición es una función psicológica que se manifiesta a través de percepciones o conocimientos que no son de resultado de un razonamiento consciente o de una experiencia previa, sino que parecen surgir de manera espontánea y repentina. La intuición puede manifestarse de diferentes maneras, como una sensación física, una imagen mental, una voz interna, un presentimiento o una corazonada. Para Carl Jung, la sincronicidad es una coincidencia significativa que va más allá de la causalidad y que puede tener un impacto significativo en la vida de una persona. La sincronicidad se basa en la conexión entre dos o más eventos que no están directamente relacionados por la causalidad. Según Jung, la sincronicidad es una forma en que el self se comunica con el consciente para guiar y orientar a una persona en su camino de desarrollo personal. Jung creía que prestar atención a las sincronicidades y a los patrones significativos en la vida puede ayudarnos a comprender mejor nuestro propósito y dirección en la vida. Al ser conscientes de las sincronicidades en nuestra vida, podemos comenzar a notar patrones y conexiones que nos ayudan a tomar decisiones más informadas y a tener medidas hacia nuestro bienestar. La sincronicidad
nos invita a prestar atención a los detalles aparentemente insignificantes de la vida, ya que pueden contener pistas importantes sobre nuestro camino a la autorrealización. El self se manifiesta a través de ciertas experiencias emocionales que son intensas y que están cargadas de significado simbólico. Estas experiencias pueden ser de alegría, tristeza, miedo, entre otras, y se presentan de forma espontánea, sin que la persona pueda controlarlas. Cuando se experimentan estas emociones intensas, la persona puede sentir una sensación de conexión con algo más grande y profundo, lo que Jung llamó el inconsciente colectivo. Esta conexión puede ser interpretada como un mensaje del self que busca guiar y orientar a la persona en su camino hacia la individuación. En este video introductorio sobre el libro El héroe de las mil caras, Joseph Campbell nos guía a través de los elementos esenciales del viaje del héroe, mostrándonos cómo podemos aplicar estos conceptos a nuestras propias vidas. Así que, si sientes que estás en un punto de inflexión, si estás buscando un propósito más profundo o un mayor sentido de conexión con la vida, este video es una excelente invitación para empezar tu propio viaje del héroe. Esto es Cine Presente.